Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer enorme saludarles. Esta es la imagen de Diálogo con Ernesto López a través de Grupo Megavisión en este martes 12 de febrero de 2019. Bienvenidos, gracias. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana en el estudio me acompaña el presidente del COENA, el ingeniero Mauricio Interiano, con quien vamos a hablar sobre el pasado resultado electoral y el impacto que esto ha tenido en el partido que él dirige y una lectura de los acontecimientos que marcan también el ambiente postelectoral. Así es que desde ya, bienvenido Mauricio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, siempre un gusto estar aquí en tu programa, Ernesto, y buenos días a todos los televidentes. Bueno, Mauricio, una vez concluido el escrutinio final, los partidos políticos están desde luego haciendo con el resultado, sin duda alguna, los ajustes necesarios para corregir errores y superar nuevos desafíos. Esto pasa por hacer exámenes de conciencia de qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se ha hecho mal. La dirigencia de Arena, por cierto, ha tenido en las últimas horas que responder a sus propios diputados y al clamor de sus militantes por un cambio profundo en sus estructuras. Hay también denuncias que aseguran de alguna manera de diputados que lo hemos estado viendo, que no tienen incluso ni la libertad para poder votar con criterio propio, sumado a procesos viciados de elección interna, ¿verdad? El caso de Milena Mayorga, que estuvo con nosotros acá, entre otras voces que hemos escuchado, también la de Arturo Magaña y otros que están ahí desde luego expresando las razones por las cuales consideran ellos que se ha tenido ese resultado negativo en las pasadas elecciones. Eso es el tema que vamos a conversar con nuestro invitado. Aprovecho a ustedes para invitarles también a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Así es que desde ya háganlo. A ver, Mauricio, quizás voy a comenzar un poco con esta pregunta. ¿A qué atribuyes tú particularmente el resultado de estas elecciones, que según algunos sectores ha sido un fracaso para la derecha y por supuesto también para el partido de izquierda en ese país? Bueno, te quiero agradecerte siempre la invitación, Neto, siempre un gusto estar aquí contigo. A ver, primero, aquí estamos algo moreteados todavía, pero levantados y trabajando, así como debemos estar todos. Hemos estado, como has visto, en gira por todo el país. Porque solo una corrección de algo que dijiste hace unos minutos, no estamos aquí para contestarle a algunas voces que están hablando, estamos contestándole a toda la población, a nuestras bases, que fueron quienes hablaron el 3 de febrero, y especialmente nuestras bases, que son quienes han trabajado, quienes realmente se han entregado a nuestro partido, y quienes están dolidos, al igual que yo, al igual que muchos, por lo que ha pasado. Pero estamos claros, caímos, sufrimos una derrota y nos levantamos y para adelante. ¿A qué la adjudicamos? Obviamente hay muchos factores, Neto, pero y no es que sea un fracaso de un partido u otro, es una factura que nos pasó a la población por el pasado, por los casos de corrupción que han habido y con justa razón, si eso duele lo que ha pasado. Que hemos pagado a algunos que no tuvimos nada que ver en esas administraciones, bueno, tocó pagar la factura. Pero eso es lo principal y afectó no solo a Arena, afectó mucho, de manera más contundente al FMLN también, por el caso de Mauricio Funes, cuando se vio la tremenda corrupción que él también hacía. Así que eso es lo que vemos que es lo que más ha afectado. Con eso no te quiero decir que no hay otro montón de factores que tenemos que considerar y que tenemos que trabajar. Por ejemplo, hay que trabajar en la modernización de nuestro partido, en cómo comunicamos, cómo conectamos algunos sectores que no hemos logrado conectar o que no le dimos la prioridad y la importancia en su momento, pero hay que ser honestos y hay que sincerarnos. Lo principal que nos ha golpeado precisamente es el caso de Saca, el cómo se manejó en su momento en el partido, las acciones que hemos tomado después de eso, que no han sido suficientes, y eso es lo que ha pasado. Entre otras cosas, como también hay que decirlo, porque
hay que ser claro, creo que la población merece también que tengamos total honestidad y sinceridad. También han afectado todos los procesos internos que han habido. Hemos querido ser un ejemplo de democracia interna, pero y si bien se han llevado procesos democráticos, abiertos y transparentes, en todo proceso democrático hay encontrones, hay conflictos, hay heridas que ¿sí? no se logran sanar. Y te pongo... Que si no se pueden sanar, decía un articulista español, al final terminan siendo o convirtiéndose en sendas, ¿no? Siempre queda alguien encachimbado, siempre queda alguien molesto. Y te recuerdo que en 2 años y medio que llevamos como COENA, nos ha tocado pasar por 3 elecciones internas, 2 elecciones nacionales, o sea, cada 6 meses prácticamente tenemos algún proceso, y eso va golpeando, eso va golpeando. Entonces, eso nos obliga a analizar qué es lo que hemos estado haciendo. Como has visto, hemos estado por todo el país escuchando nuestras bases, precisamente para hacer la reflexión, para definir el plan de acción, hacer los ajustes y como te digo, seguir para adelante. Lo que no podemos es quedarnos viendo hacia atrás, tenemos que ver hacia adelante, trabajar con humildad y con responsabilidad, pero con la misma gana y garra que ha caracterizado a los areneros siempre. Quiero decirte que como observadores del proceso con antelación, examinadores del proceso electoral y postelectoral, que es este momento que estamos ya viviendo, creo que es importante resaltar ese valor honesto que tienes de venir a enfrentar públicamente, especialmente cuando te toca enfrentar, como tú dices, a la población, ¿verdad? A la militancia de tu partido y tal vez no, y ya vamos a hablar de eso, a 1 o 2 voces de diputados o diputadas que andan por ahí hablando y desde luego mostrando sus inconformidades. Pero creo que es importante y digno de resaltarlo. Pero en ese punto en particular, ¿qué es lo que de alguna manera has logrado recoger en estas reuniones con la población? A ver, primero, y quiero cerrar el tema porque sé que lo tenés en agenda, el hablar de algunas de estas voces disonantes. Y a ver, es un momento donde tenemos que estar unidos. Y el partido está abierto. Y todo aquel que quiera sumar, bienvenido sea. Porque hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Pero el que no viene a sumar, por lo menos que no estorbe. Porque honestamente es en estos momentos cuando usualmente salen esas voces diciendo yo sabía todo, así era como se debía que ser, y acusando, que no abonan en estos momentos, Neto. Y si algo te digo, en esta gira que hemos andado, ya recorrimos 10 departamentos, ahora vamos a Cujatlán, vamos a ir a Cabañas, mañana estaremos en La Unión, mañana estaremos también en Usulután. Y si algo reiteran es eso, porque nos dicen, mire, los mismos que están hablando son los que menos trabajaron durante la campaña, son los que menos se entregaron. Y lo dije antes y lo reitero. El que esté aquí por intereses personales o por protagonismos o porque quieren sus 15 minutos de fama, se equivocaron de partido. Y ahora más que nunca, porque hoy tenemos que trabajar todos enfocados. Como te digo, las puertas del partido están abiertas. Bienvenido todo el que quiera sumar. Si me quieren acusar de algo, ahí están los tribunales, que lleven sus pruebas y ahí lo veremos. Pero te digo una cosa, Neto, mi conciencia está limpia, porque en esta campaña lo dejamos todo. Así como miles de salvadoreños, miles de nacionalistas que lo hicieron. Al igual que en la campaña pasada, que terminó en marzo, cuando tuvimos un triunfo histórico como Arena. Pero ahí sí, esas voces no salían. Entonces, como te digo, mi conciencia está limpia, vamos a seguir trabajando, Neto, porque hoy más que nunca tenemos que enfocarnos en ver hacia adelante. Ok, que Mauricio, hay que hacer ajustes, lo vamos a hacer. Interesante. Mauricio, ¿cómo se define, digamos, el concepto de sumar dentro del partido? Si las críticas que estas personas, como Milena Mayorga, Felisa Cristales, Magaña y otros están haciendo, si las críticas van en función de corregir esos males de años. Ellos decían, por ejemplo, Arena rehúye tocar el tema de las pensiones. Arena, decía Milena, rehúye tocar el tema del plástico. Es más, puso el ejemplo de que una pieza en la que ella solicitó ciertas modificaciones para el uso del plástico, lo que hizo él, dicho en las palabras de ella, agarrar el proyecto y meterlo debajo del escritorio. Ahí está guardado. Esas son las cosas, decía Milena, que nos han pasado las facturas. Te voy a decir a tu pregunta, ¿cómo se suma? Tenemos los espacios para hablar las cosas internas.
Las discusiones se hacen adentro. Si queremos abonar y trabajar por nuestro partido, hablémoslo en nuestra casa. Es lo que estamos haciendo. Ayer mismo tuvimos una reunión con todas nuestras estructuras de San Salvador. Yo no vi a todas estas personas ahí en esa discusión, donde en esas discusiones yo hablo 2 minutos y lo que les digo, ¿saben qué? Suelten todo. Digan lo que quieran, hablemos aquí en casa. Porque la apertura tiene que estar y tiene que haber honestidad hacia adentro y hacia afuera. Lo público es malo, me decía ella, y ella está en la pantalla. A mí me trataron de callar varias veces, pero yo me quedé paciente y esperando los resultados. Ahora hay una nueva era donde el terreno es diferente. ¿Qué piensas tú de esa parte? ¿Se le cayó a Milena Mayorga cuando llegaba al Coena? Nunca, tú lo has visto, o sea, al contrario, todos los salvadoreños ven de que en Arena tenemos libertad de expresión y eso está bien. Pero, ¿sabes lo que pasa, Neto? Que todos estos comentarios lo que hacen es distraernos de lo que realmente importa. En este momento es momento de recapacitar, de entender cuáles son los cambios que necesitamos hacer como Arena, de que tengamos las discusiones internas para que todos juntos nos coordinemos y nos alineemos detrás de un nuevo proyecto en Arena, de esta renovación, pero no abona que estén otros hablando. Y no quiero personalizar, porque no quiero hablar de una persona u otra. Han sido varias personas que han sonado. Claro. Es más, hay unos que hasta están ya hablando de que quieren ser presidentes de Coena y todo, si el proceso ni siquiera se ha abierto. Respetemos la institución, respetemos los espacios, bienvenidos a platicar. Eso sí, cuando tengamos los espacios internos, participen, si para eso son, para que hablemos y analicemos. Lo que sí te digo, Neto, y yo te soy honesto, no me voy a enfocar en esto, en esos comentarios, porque el trabajo que tenemos hacia adelante es enorme. Tenemos que hacer grandes ajustes como partido, tenemos ya en 24 meses otra elección. Una elección que honestamente ya comenzó el trabajo, porque lo que siempre nos dicen, no vengan 3 meses antes de una elección a querer pedir el voto, no, o sea, demuéstrenlo con el trabajo, demuéstrenlo con los resultados, demuestren con sus acciones de día a día que como Arena han entendido. Eso es lo que nos tiene, eso es lo que a mí me tiene enfocado, eso es lo que hemos estado haciendo a nivel territorial, eso es lo que mucha gente, que te digo, quiero aprovechar para agradecer de corazón el esfuerzo que tantos nacionalistas hicieron en esta campaña, porque si algo te puedo decir es que dejamos alma y corazón en esta campaña, y muchos lo hicieron, y me siento tremendamente orgulloso de todo el trabajo que se hizo. Como hablábamos, la causa principal, por más que me quieran venir y hablar de miles de causas, hay una causa principal, hubo una decepción enorme de toda la población, tanto los salvadoreños viviendo en nuestro territorio como todos los salvadoreños que están viviendo en el extranjero, que fue una decepción masiva por los casos de corrupción. Y tenemos que como Arena asumir la responsabilidad que tenemos sobre eso. Y nos pasaron la factura. ¿Hay corruptos dentro de Arena? Que si hay corruptos y si sigue habiendo corrupción, probablemente hay casos todavía, pero es lo que tenemos que nosotros asegurar, que eso no se dé, que salgan a la luz, que puedan ser investigados. Y hemos dado pasos, nuestro discurso ha sido coherente en los últimos años. Que fusionen las instituciones, que se hagan las investigaciones, que abramos como partido los espacios, que exijamos transparencia, que se tomen medidas para que cada vez como partido, como institución, estemos exigiéndole más a nuestros funcionarios, exigiendo transparencia. Pero claramente no ha sido suficiente, y claramente las heridas son tan profundas, el dolor es tan grande, que nos pasaron esta factura. Pero también tenemos que tener claro que tampoco la población ha dado un cheque en blanco en esta elección. Y creo que tenemos que entender que fue más un voto de castigo que un voto de esperanza. Y eso es lo que tenemos que entender todos, los que ganaron y los que perdimos, para trabajar hacia adelante. Mauricio, si no es por medio de estas críticas, ¿cómo espera Arena lograr esa catarsis para superar desde luego este tercer fracaso presidencial? Quizás no me expliqué precisamente lo que estamos haciendo, Neto. Hemos visitado 10 departamentos.
Hemos estado en San Miguel, hemos estado en Pero Morazán, te estará hemos diciendo lo mismo la población a lo que te están diciendo tus diputados, que es el centro político de mayor exposición a la hora de ver si realmente los partidos políticos están acompañando un proyecto de población. Te voy a citar un ejemplo. El tema de las pensiones. El tema de las pensiones golpea fuertemente y está golpeando fuertemente el estado de ánimo de la población, al grado que es uno de los principales retos que tiene este nuevo gobierno. Y entiendo que ya hay un movimiento alrededor de lo que ha sucedido, de cómo ha hablado la población, para cambiar la estructura de definición como está el actual sistema, porque hay muchas personas que están hoy en día queriéndose jubilar, no se pueden jubilar porque de $1,000 bajan a $300 una pensión. Hay casos que estamos recibiendo nosotros como medio de comunicación donde la primera queja es esa. Regreso al punto. Si esa es una expresión frecuente que le encuentras en la población y te lo está diciendo un diputado, que son de las cosas que Arena rehúsa tocar y abordar y enfrentar a la hora de una discusión legislativa, ¿en dónde piensas encontrar entonces esa purificación, como bien dice el concepto de catarsis, esa purificación que logre cambiar un poco esa percepción de Arena, Mauricio? Te voy a decir la diferencia, Ernesto, y como parte de esta gira, que hemos ido a todos los departamentos, la primera reunión que tuvimos, que fue el martes pasado, fue con toda nuestra fracción legislativa. Y tuvimos esa catarsis. ¿Y qué recibiste ahí? Salieron estos temas. Estos temas. Claro, salieron estos temas. Dijeron, mira, hay temas que como... Qué bueno, me das la razón entonces para colocarlo sobre la mesa en el análisis que muy maduramente tú estás conmigo, y te agradezco a nombre de todo el público, de todo el país que estás enfrentando, desde luego, la discusión y el análisis de estos temas. Es que el tema Neto, no es de no... Y aquí estoy precisamente para dar la cara, porque mucho se habla y aquí estamos precisamente para dar la cara. ¿Qué recibiste ahí en la comisión? Claramente hay temas, y solo quiero hacer la diferencia. Una cosa es si tienen razón en comentarios o no, eso es válido. Y tenemos los espacios, como te digo, del martes pasado tuve una reunión que nos dedicamos varias horas. O sea, reprochas lo público. Sí, lo porque público, ahí es donde... no lavar la ropa, como decimos. Eso es algo que dijimos desde el inicio y lo sostengo, porque si queremos hacer cambios, tengamos las discusiones internas. Y no es un tema de no ser transparente ante la población, porque no, ante la población, y por eso estoy aquí, por eso te estoy diciendo todo lo que estamos hablando. Es parte, una cosa es la transparencia, pero lo otro es, si requieren cambios, tengamos las discusiones en privado, donde no hay ninguna limitante y se dice todo. Y es importante hacerlo. Pero cuando ya se va a la discusión pública, ahí es donde uno dice, bueno, lo hacen por protagonismo, lo hacen por otra razón, genera descontento. ¿Por qué? Es lo que te digo, me voy a hablar con la base y la base resiente en eso, porque dicen, bueno, ¿por qué esta persona está hablando en público cuando está dañando y se van afectando las relaciones? Por eso lo he dicho desde el inicio y lo reitero y lo mantengo, y como Coena lo hemos dicho, las discusiones mantengámoslas internas y hagamos los cambios, pero tengamos las discusiones. Esto es importante porque ahí es donde está la riqueza. Y sí, parte de la discusión, bueno, ¿qué temas como Arena tenemos que retomar y discutir? Temas de nación, como tú puedes decir, el tema de pensiones y entre otros. ¿Qué temas tenemos que discutir como partido? Como partido también hay cambios que tenemos que hacer. ¿Qué temas tenemos que, no solo, porque tú mencionabas la Asamblea Legislativa, y por supuesto, obviamente ahí hay que darle su espacio y la importancia que tiene la Asamblea Legislativa, pero igualmente importante todo lo que pasa desde las alcaldías, los gobiernos municipales, claro, que es donde la población Arena tiene una conexión directa. Un brazo político territorial fuerte, que son las alcaldías. ¿Cuántas alcaldías tienen? 139 alcaldías. Tienen 139 alcaldías. Y son alcaldías, son las principales alcaldías que en esas alcaldías vive casi el 70% de la población salvadoreña. Tienen la mayoría legislativa también. Ya vamos a hablar un poco del escenario electoral. Pero, a ver, voy a tal vez a no mencionar nombres porque creo que a lo mejor eso es lo que... Pero son expresiones que sin duda alguna están ahí y que vienen a reflejar lo que se ve desde afuera y no adentro del partido. Por ejemplo, el tema de la verticalidad
con la que se manejan las decisiones al interior del partido. Siempre ha sido una queja de que no hay un espacio de participación abierto. Bueno, de hecho, el día de ayer, en el programa de Nacho Castillo, decía el alcalde Ernesto Mason, es necesario reformar los estatutos del partido, ¿verdad?, a efecto de poder evitar que comisiones, y citaba el ejemplo de la comisión política del partido, no se elija de dedo, y que se pueda hacer y que pueda ser dirigentes y funcionarios al mismo tiempo, entre otras cosas ahí expuestas. Esas son las cosas que están dentro de la discusión y que obviamente entendería yo, por lo que veo en tus expresiones, es necesario corregirlas cuanto antes. Sí, obviamente hay varias cosas. Y, yo diría que en general algo que en lo personal quisiera trabajar es tener un mayor involucramiento de aquellas personas, aquellos funcionarios que están más cerca de la gente. Porque eso también hemos tenido muchas quejas de muchos alcaldes que nos dicen, miren, a pesar que hemos trabajado, porque hemos sido un COENA muy territorial, si nos han visto, hemos estado en el territorio por todos lados, hemos trabajado de cerca con nuestros alcaldes, pero tenemos que cerrar aún más la brecha y conectarnos de manera más directa con la población a través de nuestra gente, de nuestros líderes, de nuestros alcaldes. Con gente nueva, me quieres decir. No necesariamente con gente nueva, no y necesariamente decía, gente nueva hablando, con el permiso, voy a ocupar el término que ocupaba una de las denunciantes de esta situación, pero Arena no debe de estar lleno ya de dinosaurios, es decir, en comparación a gente que en el pasado ha estado y sigue estando dentro del partido Arena, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? No, para mí no es un tema de... La renovación no viene con cambio de cara, no viene, viene con cambio de actitudes, viene con estar cerca de la población. Tenemos, por eso digo, tenemos 139 alcaldes y dentro de ellos tenemos gente espectacular y gente que realmente trabaja por la población y no tiene nada que ver las edades o los tiempos que tengan o no. Hay gente que con mucha experiencia que son excelentes y la población los requiere. Y tenemos otros que recién vienen llegando y también están haciendo una labor espectacular. Entonces, no se trata de gente nueva, se trata de actitudes, se trata de estar cerca de la población, se trata de tener una conexión permanente, que es donde vienen, como te digo, si hablamos de la elección, viene primero el impacto que tuvo, como te digo, los casos de corrupción, eso no hay quite. Viene un impacto también de las internas y los sinsabores que quedan de internas, que eso también afectó. Pero también viene, que es donde tenemos que trabajar para modernizarnos, para dar un paso hacia un nuevo Arena, que es la manera como conectamos con la población, como ciertos segmentos de la población que ya no, que requiere que realmente cambiemos. Pero debo reconocer, hay gente muy buena el edificio de correos. Entonces, ¿para qué comenzaron y por qué se comenzó a hacer desde acá kilómetro cero? Se nos metió un audio ahí. A ver, veamos, mira, ya me pidieron que moderara mi vocabulario cuando hizo referencia al término de dinosaurios. Insisto, las disculpas del caso en referencia a quienes en su momento salieron con nombres. Esto a raíz de una propuesta también que Ernesto Mason hiciera de personas que pueden de alguna manera liderar esta transición de cambio que debería de tener a raíz de estos resultados electorales en Arena. Y ella, después de ocupar ese término, después volvió a colocar un tuit en su cuenta y dijo, ya me pidieron que modere mi vocabulario, y varios se ofendieron, así que olviden lo de dinosaurios. El término correcto es líderes políticos con prácticas del pasado, que a toda costa quieren seguir en el poder, aunque ya nadie quiera verlos. Elegantemente, Felisa Mercado. Bueno, eso y honestamente, no quiero entrar en comentarios de uno, comentarios de otro, porque al final todos somos valiosos, todos sumamos. Es importante en este momento que nos unamos todos. Y entiendo que después de un acontecimiento como el del 3 de febrero, hay pasiones y todo. Pero en este momento, dejémonos de todo esto y empecemos a arreglar las cosas. Algo que sí es válido, lo que sí hay que revisar son las prácticas y la manera como hacemos las cosas. Y eso es válido, hay que revisarlo, es parte de lo que estamos haciendo. Es parte de esta discusión, de esta, más que una catarsis, porque obviamente esta gira sirve como catarsis, pero más que eso es, bueno, ¿qué tomamos para construir hacia futuro? Y eso
Y eso es lo que nos tiene enfocados, pero dejémonos de todas estas discusiones que solo distraen, Neto. Hay prioridades. Creo que es parte de lo que la población también nos está pasando la factura, porque muchas veces en Arena pasamos más viéndonos al ombligo que viendo a la población. Y estos son ejemplos, estas discusiones. Este espacio que hemos pasado aquí en tu programa hablando de lo que dicen algunos, lo que sí es válido es el contenido. Es parte del contenido. Yo te he puesto cuáles son los grandes retos que tiene Arena ahora por delante. Sí. Decía doña Milena Calderón de Escalón, la alcaldesa de Santa Ana también recientemente, en Arena, a raíz de estos resultados, ella decía, en Arena debemos de buscar reformar nuestros estatutos para poner el sistema de colegios electorales para elegir candidatos. Ahí está una propuesta interesante. Es válido. ¿No? Entonces, los espacios están internos para que lo discutamos. Precisamente es lo que como dirigencia estamos priorizando y estamos enfocados, es asumiendo la responsabilidad que tenemos, porque sí la asumimos, la responsabilidad que tenemos en esta derrota, pero también asumimos la responsabilidad de tomar los aprendizajes para adelante. Y eso es lo que nos tiene enfocado, tener los espacios para hablar no solo con la gente dentro de Arena. También es importante que vayamos a escuchar a la población, que hablemos con todos aquellos que no votaron por Arena, que hablemos con todos aquellos que votaron por Arena, a quienes también debemos realizar que esta elección, también Arena mantuvo un caudal de votos de cerca de 800,000 votantes, que no es nada despreciable. Sigue demostrando la fuerza que tenemos como partido, y nos debemos precisamente a esos 800,000 votantes que nos dieron su apoyo, que tienen o que demostraron su esperanza en Arena, a quienes les agradecemos y les decimos, miren, no les vamos a fallar. El mensaje lo tomamos y vamos hacia adelante. ¿Qué le sumó los partidos coaligados? De alguna manera también se cuestiona de que desde un principio muchos no estaban de acuerdo en esa alianza con estos partidos, que al final terminaron dándoles la razón. No le sumaron, creo que ni 40,000 votos, ¿no? Sí, la verdad que claramente los resultados no se dieron y son de los temas que tenemos que revisar y que ha salido en mucha de esta gira. Ese tema. Voy a hacer una pausa comercial. Hablemos de dos aspectos elementales en esto. Tú hacías mención, creo que fallamos desde el principio de la elección, que no debió haber sido de esa manera, ¿no? El proceso de elección de la candidatura en Arena, ¿no? Tú dijiste, siempre hay procesos de esta naturaleza que terminan dejando heridas y que si tú no logras curarlas, estas al final terminan convirtiéndose en grietas. A ver, ¿tú crees que el hecho de no haber corregido esa parte, de alguna manera la voz que alzó Javier Simán en su momento no fue la mejor, digamos, benevolencia que pudo haber tenido el partido en su momento? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Y luego creo que no puedo faltar en este análisis que hablemos, pues bueno, estas son las acciones inmediatas. Entiendo de que ya hay desde luego el llamado para adelantar elecciones, una asamblea general para elegir nuevas autoridades, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Gracias por estar con nosotros, son las 6:59. Gracias por estar enviando sus comentarios @diálogo21 y @Neto López Radio. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes están enviándonos sus comentarios a través de nuestras cuentas en Facebook, en Twitter. Gracias, me alegra que participen, formulen los comentarios. Ahí precisamente el tema del cual estábamos hablando, que tiene que ver con eso de los grandes problemas que la población tiene hoy en día, y el problema de las pensiones sigue siendo un punto de honor. Si tú revisas nuestras cuentas en Facebook, puedes ver que es el tema que realmente quieren que se defina cuanto antes, porque es mucha la población que está con un problema serio para la jubilización. Pero bueno, ya vamos a hablar así de manera concreta de las acciones que hay que hacer en lo que resta para estos días. Mauricio, el primero que salió a luz pública fue uno de los partidos que los acompañó en esta alianza, ¿no?
Estamos hablando del Partido de Concertación Nacional ofreciendo su apoyo y su espacio para trabajar con el nuevo gobierno. ¿En qué sumó el tema de estos partidos en esta alianza, en donde si vemos el capital de votos, pues prácticamente no llegó ni a 40,000, creo, la cantidad de votos? Y eso, de alguna manera, también es parte de las acciones y quejas que muchos voces dentro de Arena en algún momento cuestionaron, No, y lo siguen haciendo, y es parte de lo que ha salido en estas discusiones. Claramente, como te digo, los resultados no se dieron en cuanto a los votos que se esperaban de la coalición, y son de los temas que estamos revisando. Pero tú mencionaste algo también de los que han salido apoyando a Bukele en todo esto. Me preguntaban algunos también qué tipo de oposición vamos a hacer, qué posición vamos a tener, y yo te lo digo claramente, tenemos que ser una oposición sensata, firme y responsable. Una oposición que realmente esté pensando con la cabeza y no con el hígado. Pero también reconozcamos que la población, si bien él ganó la elección, no le da un cheque en blanco. Y todos aquellos que a los días se andaban regalando y ofreciéndose, por Dios, tengamos un poco de dignidad, esperemos. Si ahorita él ganó una elección, pero primero empecemos a ver las acciones, antes de empezar a felicitarlo. Creo que al contrario, tenemos la responsabilidad todos de estar vigilantes, y cuando haga sentido, pues apoyaremos, pero cuando no haga sentido, tenemos que pararnos firmes. Y es lo que te digo, la población no ha dado un cheque en blanco. Recordemos que prácticamente la mitad de la población no salió a votar, hubo un absentismo de los mayores que ha habido en una elección presidencial. Entonces veámoslo de esa manera, y por eso les digo, no se anden regalando todavía, espérense, veamos a ver qué es lo que se va a hacer. Ni siquiera hemos visto qué gabinete va a formar, así que todo a su debido momento, y como tú decís, tema de coalición sí es uno de los temas que ha surgido y que estamos tomando nota para asegurarnos que a futuro hagamos las cosas. ¿Arena compitió con una buena fórmula presidencial? Sí, por supuesto, creo que eso nadie lo cuestiona. Carlos y Carmen Aída no solo dejaron alma y cuerpo en esta elección, sino pero lograron conectar. Eran los más, pero lograron los más capacitados. Tenían un bloqueo enorme con todos los problemas que hemos hablado, y claramente como partido, como oferta, no logramos conectar con la población. Los resultados hablan por sí mismos, pero creo que nadie cuestiona la calidad y la capacidad de Carlos y Carmen Aída, a quienes hay que agradecerles por el esfuerzo que hicieron, y esperamos que sigan aportando al país, porque tienen mucho por dar todavía. Semiológicamente, ¿qué impacto tuvo este concepto manejado por algunos grupos partidarios de Vuelvan lo robado? Te golpeó durísimo. En una frase expresaban todo el dolor que tiene la población por los robos del pasado. Y te digo, nos afectaba hasta a nosotros, y lo debo decir en lo personal, porque que te estén gritando eso cuando ni yo, ni Carlos, ni miles de areneros no tuvimos absolutamente nada que ver. Tenemos la conciencia totalmente limpia, si nunca hemos robado pero ni un centavo. Y que te griten eso duele, y afecta, y por supuesto que afectó, pero más que la frase afectó los hechos que han pasado de corrupción en el pasado. Entonces es lo que tenemos que enfrentar, y es lo que tenemos que lograr pasar y lograr demostrar a la población que no es Arena, que no somos los que estamos en Arena, que no tuvimos nada que ver, y que realmente tenemos el total y absoluto compromiso de tomar todas las medidas para romper con todo tipo de corrupción y abuso. Y eso es lo que nos toca, esos son de los retos principales que Arena tenemos. debe de depurar a todos aquellos funcionarios que están siendo señalados de corrupción. A ver, eso el pregunta es difícil en este momento, porque tú lo acabas de decir, todo aquel señalado, a ver, pero entonces tampoco podemos decir que si yo te digo, mira, Neto, tú te robaste algo, que ya está señalado, ya te vamos a apartar. Sin antes haber sido oído vencido. Sí, o sea, eso es lo que también tenemos que no caer en una persecución y todo. Porque pero tú sabes que eso golpea fuertemente la imagen del partido, aunque no sea cierto, como tú dices. Bueno, a ustedes le gritaban, devuelvan lo robado, y tú eres una persona nueva en esto, y a lo mejor no has estado en esos grandes, digamos, escándalos en los que Arena se ha visto, u otras personas se han visto señalados, ¿no?
Yo te digo, lo que tú dices, aquí lamentablemente vienen los señalamientos y yo estoy seguro, a mí me lo gritaban y estoy seguro que muchos en las redes me mandaban mensajitos de cariño, como te podrás imaginar, diciéndome de todo. Y no tenías nada que ver en esto, porque eres una persona nueva en esto de arena, ¿no? Es más, para muchos, y hace unos días estuve con un joven y me decía, no, mire, es que usted con todos los años que vive en arena, yo apenas llevo 5 años en arena realmente, en la dirigencia. Previo a eso, además, en el periodo que estuvo Tony Saca, yo estaba trabajando para Microsoft, además no me podía ni siquiera acercar a eventos políticos de ningún tipo por política de la empresa, y eso yo lo respetaba. Pero me tocó pagar el precio de eso. Me tocó aguantar acusaciones. Tenías que enfrentar eso, ¿no? Me tocó aguantar acusaciones, me tocó, y estoy seguro que muchos todavía pensarán que yo tuve algo que ver, pero eso es lo que tenemos como institución, como arena, como familia arenera que somos, demostrar con acciones, y porque la enorme mayoría de areneros no tuvimos ningún involucramiento, no tuvimos nada que ver, pero pagamos el precio todos. Ahora toca tomarlo con humildad, tomarlo con responsabilidad, tomarlo con valentía también, porque si algo hemos hablado y si algo tiene que quedar claro, estamos golpeados, pero nos levantamos y con todo para adelante, asumiendo los retos como te digo, con valentía y con fuerza. Mauricio, en ese momento de la elección interna, que es un punto de honor que por cierto propone doña Milena para crear un sistema de colegios electorales y evitar dedazos en un proceso de elección, tú hablas de que hubo gente encachimbada, así el término que tú ocupaste, ¿no? Hubo gente encachimbada en esto, ¿no? Javier Simán, ¿tú crees que en algún momento dejó esa estela de inconformidad también que dividió el voto en arena? Es que el problema no fue la interna, no nace la interna presidencial. Vámonos más atrás. El problema se da realmente a las internas a alcaldes y diputados, cuando en cada municipio pones a competir hermanos y se empiezan a enfrentar entre hermanos y siempre queda algún sinsabor, porque tuvimos internas, ustedes lo vieron, fuimos el único partido que realmente nos abrimos internas, los tuvimos a nivel nacional en todos los municipios. O sea, internas viciadas para algunos. No. Para algunos. Yo, Neto, quiero ser claro, porque han habido acusaciones y quiero ser claro. Si hay pruebas, ahí están los tribunales para que traigan las pruebas, pero por chambre no nos pasemos. Porque no es un tema que sean internas viciadas, no se trata de que sean viciadas. Un padrón, decía una de las, no te gusta que menciones nombres, decía Milena, un padrón electoral alimentado a última hora con bases y representantes de personas que estaban ya destinados a apoyar si tiene las pruebas, que las traiga y tomemos las medidas, pero no fue un proceso viciado. Recordemos, un proceso que administró la Comisión Electoral Nacional, que creo que todos vimos que hizo un excelente trabajo. Así que no, por chambre y acusaciones no nos estemos basando. No, el problema no es que sean internas viciadas. En toda interna, en toda, hay una contienda, hay una confrontación, como muchos areneros somos competitivos, tenemos un partido con muchos líderes que realmente quieren ganar un espacio, y hay una confrontación, y en una confrontación cada quien busca sus equipos. Te pongo un ejemplo, te vas, el municipio que sea, el municipio que se te ocurra a nivel nacional, y están compitiendo para ser el candidato a alcalde de Arena, y se reconoce que Arena es una marca que le facilita mucho. Bueno, tenemos 139 alcaldes, la marca pesa. Entonces, obviamente, es un cargo que muchos querrán. Y empiezan a competir. Y si yo quiero competir, lo primero que hago, armo un equipo y convenzo a 10, 15, 20 que me apoyen para yo ser el candidato a alcalde. Lo mismo hace el otro. Y tuvimos municipios que hubieron hasta 5 o 6 contendientes por un mismo puesto. Y en esa contienda, que son meses de contienda, las pasiones florecen. Contigo, no tiene nada que ver que haya amaño, no. Es un proceso abierto y transparente, pero en toda contienda hay de todo y se dicen cosas y andan queriendo convencer hasta los parientes del otro y entonces le andan metiendo babosadas. Para tu análisis, ¿no fue el problema la elección que resultó de ese proceso? Es que nace, y te digo, nace desde la elección del COENA, desde la elección del 2016, porque ahí empiezan a tomar bandos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En ese municipio, ponele, compite Juan y Pedro. Juan hace su equipo, Pedro hace su equipo.
Y se dan en la madre porque quieren los dos el puesto. Y en los mítines, y habla uno y habla el otro, y habla uno mal del otro, y le habla, y eso genera resentimiento, porque si tú estás hablando mal de mí, mi familia te oye hablar mal de mí, hay resentimiento, hay heridas, que después de la elección, como dicen, hasta el que gana queda encachimbado porque dice, este hijo de su madre, mira todo lo que me dijo, y todo el equipo también. Entonces, ¿y de ahí qué pasa? Viene otra elección interna, viene la presidencial, y esa misma división que se dio en la elección de alcalde se mantiene, porque dicen, no, espérate, yo voy en contra de aquel equipo, somos dos grupos, vos agarrás un bando y yo agarré el otro. Y eso es lo que tenemos que superar. Sí, tenemos que analizarlo, tenemos que poner la barba en remojo y tenemos que ver cómo lo superamos como partido. ¿Qué te trae en ese mismo sentido, qué te trae a la mente el nombre de Gerardo Aguad? A ver, digo esto porque él anda promoviéndose como aspirante a ser presidente del COENA. Y él en su momento decía también, yo fui excluido, ese es el término, ¿no? Fui apartado del proceso de elección interna de Arena. Desde ahí comenzaron mal, decía él. ¿Qué te puedo decir? Él viene generando ruido desde hace algunos años, no me voy a detener a hablar de él. Creo que es una de esas voces que ¿Es válido el interés de él de postularse como presidente del COENA? Tengo acá el día de ayer, el periódico El Diario de Hoy le dio un cuarto de página. Gerardo Aguad se postula para dirigir el nuevo COENA. Estoy informando mi interés en participar por la presidencial del COENA y desde ya presento parte de mi equipo de trabajo. Así, varios periódicos, también el periódico La Prensa Gráfica, genera el espacio para conocer qué es lo que está proponiendo. ¿Qué piensas tú al respecto? Por favor, Neto, hablemos de temas que realmente la población le interesa hablar. No hay seriedad seriedad en esa petición. Ya será la CEN que abrirá el proceso para competir para el COENA y serán ellos que lo administren, pero creo que hay otros temas que realmente tenemos que enfocarnos en este momento. A ver, ¿qué papel debe de jugar Arena para los próximos 10 meses, que van a ser de alguna manera una vitrina de exposición fundamental previo a un proceso de elección legislativo y de gobiernos municipales? Te hablo de 10 meses, sí, porque ya en 10 meses entra la campaña en Arres, ¿no? Entonces tiene que haber un time de 10 meses como mínimo para ya mostrar con el nuevo gobierno cuál va a ser su postura en temas elementales del país. Yo diría que dos cosas, Neto, y creo que es válido. Uno es, ¿qué es lo que vamos a hacer como Arena para demostrar cambios como Arena? Porque el 3 de febrero fue un mensaje que nos dio la población y tenemos que tener nosotros la madurez para entenderlo, y lo más importante, y creo que no son ni 10 meses, debe ser menos tiempo, demostrar a la población que hemos entendido y decirle cuáles son las acciones que vamos a tomar. Porque de nada sirve una reflexión si no viene acompañada de acciones. Al final la población está cansada de discursos, lo que quieren ver son acciones. Entonces, por un lado, a tu pregunta, tenemos que mostrar como Arena cuáles son las acciones que vamos y las actitudes que vamos a cambiar hacia adelante, porque también es un tema de actitudes. Pero por otro lado, también tenemos que demostrar cómo vamos cuál es nuestra guía y cuál va a ser nuestro actuar en este nuevo periodo como oposición, y más que oposición, en el rol que tenemos desde la Asamblea Legislativa y desde nuestras alcaldías. Y eso también se muestra con acciones. Tenemos que ser prudentes porque también hay que ver cuál va a ser el actuar del gobierno, que como te digo ahorita hay una gran incertidumbre, no se sabe realmente, ni siquiera hay un plan de gobierno claro, porque realmente no existe. ¿Arena no le tiende la mano con esta antelación a su gobierno? Es que, a ver, Arena siempre va a estar pensando en El Salvador, en los salvadoreños, independientemente de quién sea el gobierno. Pero también estaremos vigilantes, y lo dijimos, aún si hubiéramos ganado, aún con Carlos Calleja como presidente, hubiéramos sido vigilantes de lo que hace el gobierno. Entonces, como te digo, no es momento de estar felicitando y de estar adulando, no, pero primero veamos las acciones y en base a eso
evaluemos por las acciones que se tomen. Cuando sean acciones que sean en beneficio a la población, pues vamos a acompañar. Cuando sean acciones que es en detrimento de la población, pues vamos a exigir. Y también tenemos un rol también como partido de también proponer, porque eso es otra cosa que quiero resaltar, Neto. Con el gobierno del FMLN fue frustrante, como Arena desde la Asamblea Legislativa, desde nuestras alcaldías, hicimos un sinfín de propuestas que nunca tuvieron eco desde el gobierno. Fueron bloqueadas, simplemente porque venían de Arena. Y eso es otra cosa que tenemos nosotros, y es algo en lo que hemos estado trabajando, lo hablamos el martes con toda la fracción legislativa. Han estado la fracción reuniéndose, hubo reunión el viernes, hay otra reunión esta semana, donde se está trabajando precisamente cuáles son las propuestas que vamos a trabajar como Arena, esperando que este nuevo gobierno sí nos dé el apoyo. Y lo mismo desde los alcaldes, porque hemos hablado con varios alcaldes que, como te digo, son el funcionario más cercano a las necesidades puntuales de la población, pero que se quejan porque no tuvieron apoyo del gobierno del FMLN. Entonces eso también estamos trabajando, como volviendo a tu pregunta, ¿qué vamos a hacer estos 10 meses? Precisamente lo que está haciendo nuestro equipo en la fracción legislativa, armando todo nuestro plan legislativo de propuestas para trabajar y proponer al nuevo gobierno para que acompañe. Y lo otro también desde las alcaldías igual. ¿Cuáles son los proyectos? No va a haber un cheque en blanco en ese sentido. No puede haber un cheque en blanco. La población no ha dado un cheque en blanco. La mitad de los salvadoreños no salieron a votar. Y de los que salieron a votar, la mitad no votaron por Bukele. Eso no en ningún lado es un cheque en blanco. Hay quienes sostienen, ayer por ejemplo en mi programa de radio, decían de que serán medulares estos meses que vienen por delante para que la población pueda ver esos síntomas de cambio y de actitud en los partidos políticos. No hablaban en particular de Arena, hablaban del FMLN y hablaban precisamente en el caso del resto de partidos. Porque si no, pues estarían bajo la mirada y condena de desaparecer con esos resultados electorales, ¿no? Sí, por eso digo, por eso te separo, por un lado, lo que vamos a hacer como partido, en las acciones que vamos a tomar, porque está claro el mensaje, lo recibimos aunque dolió, pero lo asimilamos y como te digo, que sea algo moreteado, pero estamos parados, ya nos paramos y vamos a trabajar. Y por otro lado son las acciones desde las áreas de gobierno y que estaremos haciendo. Quiero agradecerte el espacio muy honesto, muy sincero, muy maduro que has tenido de venir y conversar con este servidor y el público sobre estos temas que sin duda alguna representan como el más grande desafío que ahora viene por delante, que es a demostrar con hechos y no palabras, y por supuesto también comenzar esa catarsis, esa purificación que creo que todo partido político a raíz de estos resultados, porque ya es la tercera derrota presidencial que recibe, ¿no? El caso de Rodrigo Ávila, el caso de Norman Quijano y ahora pues con Carlos Callejas, el partido Arena. Quiero agradecerte el que me hayas acompañado en esta primera parte del programa, Mauricio. ¿Para cuándo se queda la Asamblea General? Solo para aclarar, lo que como COENA no nos compete a nosotros hacer el llamado a elección. Eso es algo que lo que sí hicimos es el llamado a la Comisión Electoral Nacional que adelantaran las elecciones para que el nuevo COENA tenga la mayor cantidad de tiempo. Pero es algo que ellos están evaluando y estamos esperando que ellos definan el calendario. Ellos son los quienes van a administrar todo el proceso. Lo otro que debo quedar claro, lo dijimos, que ninguno de la planilla actual o del COENA actual va a participar en una planilla. Lo que sí, como les digo, estamos trabajando y lo otro que sí dijimos, bueno, vamos a entregar el mando cuando haya un COENA electo por las bases, para respetar precisamente la voluntad de las bases. Con rostros nuevos. Lo que define las bases, al final no es parte de la democracia, ¿no? Serán nuestras estructuras, nuestras bases, nuestros afiliados quienes definirán eso, pero yo también te agradezco, Neto, el espacio, siempre muy agradecido por los espacios que nos dan y el mensaje a todos. Saben que pasamos un día difícil el 3 de febrero, pero estamos aquí, seguimos en la lucha. Arena, no me queda ninguna duda que vamos a levantarnos de esta y seguiremos trabajando por nuestro querido El Salvador. Te agradezco, Mauricio. En la segunda parte del programa me acompaña el padre Antonio Rodríguez, el español padre Antonio Rodríguez, con quien hablaremos sobre los retos que tiene el país en materia de seguridad pública y prevención de violencia. Además, haremos un examen por el sistema judicial desde la perspectiva de él. Así es que
esto en cuestión de minutos. Vamos a información de tráfico también, por cierto. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta el Boulevard Integración. Esta imagen, preciosa imagen. Con el fondo tenemos ahí la brillantez del sol que este día nos acuerpa. Tenemos ahí un pequeño, digamos, y ligero traba. Esto es producto del redondel, tal y como su nombre también, el redondel Integración, ¿no? La conexión que va hacia, eso sería el sector de Opico, si no me equivoco, ¿no? A Popa, ¿eh? Ok, ahí ahí es San Salvador. Ok, vamos a ver hacia... Ahí está el giro ya buscando la ciudad capital para que usted tome en consideración cómo está el tráfico en esta importante arteria que conecta la zona norte con San Salvador, especialmente entrando por el sector de La Gloria. Gracias por sintonizarnos. Gracias a usted por estar siempre pendientes de nuestra señal. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida al padre Antonio Rodríguez, a quien hemos estado desde luego extrañándolo fuera de escena por un largo tiempo. Él estuvo dentro del Consejo dentro del Consejo Nacional de Seguridad y Prevención. Ha estado también articulando en el pasado aspectos que tienen que ver con el tratamiento y la prevención de la violencia en el país. Y pues el último fue verlo en escena judicial mientras se seguía un proceso contra el ex fiscal Luis Martínez, que en su momento fue demandado por su persona por haber hecho pública algunas llamadas telefónicas que prohíbe la ley. Pero hoy quiero darle la más cordial bienvenida, padre, bienvenido, gracias. Muy buenos días a todos y a todas, gracias Ernesto y a todos los que nos escuchan. Es para mí siempre un placer y un orgullo estar con Megavisión compartiendo. Por mucho tiempo fuera de escena. Sí, me he dedicado a estudiar una maestría en Barcelona y me he dedicado a fortalecer y a sistematizar mis estudios en tema de conflictos, de seguridad ciudadana, en cultura de paz. Entonces necesitaba un tiempo de estudio, de fortalecer mis disciplinas, de descanso, después de 15 años trabajando en mexicanos en temas de seguridad. Por lo tanto, ha sido un tiempo bastante positivo para el fortalecimiento personal. ¿Qué experiencia le dejó el proceso judicial en el cual se vio involucrado el ex fiscal Luis Martínez y condenado, por cierto? Así es. La experiencia que me dejó, primero, es que los salvadoreños tenemos que tener y perder el miedo a enfrentar la justicia, ¿no? Creo que necesitamos denunciar, necesitamos llevar a los tribunales a todos aquellos funcionarios de primero o segundo grado que creen que pueden vivir sin límites y que el Estado lo pueden hacer como ellos y para donde ellos quieran. Y el segundo mensaje que me quedó de este proceso es que el país vive, o vivimos muchos salvadoreños, en una gran vulnerabilidad, ¿no? Por muchos funcionarios, cómo manejan el Estado y los niveles de corrupción que hay al interior de la Fiscalía General de la República. Yo espero que la Fiscalía General de la República, como un ente que tiene el monopolio de la persecución del delito,
pueda cada día depurarse de todas estas estructuras y todos estos poderes políticos y económicos que muchas veces tienen a la Fiscalía como una rehén para sus caprichos, para sus corrupciones y para sus fechorías. Entonces yo creo que la Fiscalía General de la República tiene que cada día fortalecer esos mecanismos para depurar todo fiscal o todos los fiscales corruptos. Y la Asamblea Legislativa cumplir su deber que tiene de supervisar a el fiscal general de la República. Qué pena que en aquellos tiempos al fiscal Martínez los diputados le tuvieron que haber emplazado y haber destituido por todos estos casos muy conocidos de corrupción. Bueno, y un hecho que sienta precedente, particularmente en ese tema, es el hecho de que el mensaje queda claro, que ningún funcionario puede estar por encima de la ley, y sobre todo para ocupar cualquier institución con otros fines, especialmente cuando se trata de violentar la misma, ¿no? Y creo que eso fue un mensaje muy positivo, ¿verdad? Creo que ha sido la primera condena para un ex fiscal general, ¿no? Así es, fue la primera condena, y también algo importante utilizar audios y hacerlos públicos, privados y hacerlos públicos, ¿no? Incluso otro tipo de serie de acontecimientos que hubo detrás de esa persecución. Al final, lo que él pretendió en su estructura, porque no había absolutamente ningún delito, era criminalizar el diálogo, criminalizar la cultura de la paz y criminalizar a las ONGs, criminalizar a líderes y lideresas sociales que tenían un cierto protagonismo en los territorios. A ver, en algún momento, y quiero cerrar un poco el ciclo porque quiero hablar un poco de su experiencia y ahora y cómo ve el país en esa materia, es que se decía de que usted era parte también de esa, decía él, maldita tregua, ¿no? Que se había establecido entre funcionarios y delincuentes. Claro, yo creo que él estaba sometido a presiones políticas, como digo, y estructuras de corrupción. Quedó totalmente demostrado, y así es, después de haber participado y visité la experiencia de Los Ángeles, visité la experiencia de Washington, he visitado experiencias de los Estados Unidos en el combate a la criminalidad, y la tregua como tregua, yo en aquel momento todo el mundo sabe cómo la llamé. Es decir, para mí la tregua fue una paz mafiosa. Creo que había elementos importantes en tema de diálogo, desde la ciencia de la conflictología, que sí pudo haber sido un momento en donde hubiera tenido otros componentes y hubiera sido una oportunidad para el país. Pero yo en aquel momento, yo no fui parte de la tregua, yo a la tregua le llamé la paz mafiosa, pero sí creo que ese momento político del país nos dio indicadores, nos dio elementos que hubieran sido muy positivos para haberlos construido como un gran acuerdo para generar todo un proceso de cultura de paz, de gestión y transformación de conflictos desde una paz positiva, que es la que necesita el país. Ahora, ¿qué hace? Me están pidiendo una pausa, voy a la pausa, regreso con usted. ¿Qué hace hoy? Trabaja en FESPAD, me dice, está con un proyecto de análisis y asistencia jurídica. Sí, siempre en el tema de fortalecimiento institucional, en tema de gestión y transformación de conflictos. ¿Cómo ve el tema de la violencia? ¿Cómo ve la política de seguridad hoy en día? Estamos a 4 meses de poder entrar con un nuevo gobierno. ¿Cuál es su perspectiva y su expectativa alrededor de él? Muy bien. Vamos a la pausa, no me cambie. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar participando. Me encanta recibir las opiniones de ustedes. Recuerden hacerlo con el canon del respeto, ¿verdad? Sin insultos, sin palabras peyorativas, y de esa manera participen. Es importante conocer la opinión de ustedes y a la vez cumplir con ese acometido de fortalecer esos lazos de interacción con nuestro público. Háganlo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ustedes saludos cordiales por estar desde luego activos en las redes sociales. Que bueno, participen. A ver, ¿cuál es su expectativa con relación a el tema de la política de seguridad? ¿Cómo se trata? Estamos viendo recrudecimientos por momentos y luego bajan las estadísticas. Acaba de darse un acontecimiento muy delicado en el tema de la familiar de un técnico del fútbol nacional. ¿Cuál es su impresión? A ver, quisiera un poco la generalidad de entender para entrar en detalle de lo que podemos conversar esta. Muy bien. Mira, yo voy a hablar no de episodios, ¿verdad? O de coyunturas, sino de datos duros. Es decir, para mí los niveles de violencia en estos años, tengo un estudio de los últimos 10 años de violencia, en donde el país, esta estadística de violencia me está a mí diciendo de que el país está mal en seguridad. Seguimos 30 años casi, 3 décadas, con una política totalmente fracasada. Creo que el país en tema de seguridad no ha hecho ningún cambio, no hay ningún paradigma de seguridad pública que me pueda decir a mí que va a reducirse la violencia. Es decir, 100 muertos, 50 muertos menos, 1000 muertos menos un año cuando el año anterior se incrementó a 6000. Es decir, y después dice que tiene una reducción. ¿En base a qué la reducción? ¿Al último año de muertos? Es decir, en tema de seguridad hemos fracasado, se ha fracasado como país. Seguimos privilegiando las políticas manoduristas que lo único que ha generado en el territorio ha sido un incremento del círculo de la violencia y de la ira. Es decir, en el país, al territorio se le ha inyectado más violencia. Hoy incluso en las últimas investigaciones que yo he tratado y he estado haciendo, la gente de la calle, la gente de las comunidades más vulnerables y empobrecidas dice: hoy tenemos la pandilla nacional civil. En varias investigaciones que he estado haciendo y sistematizaciones de experiencias en el territorio en estos últimos 4 años, es constante que la población me dice: hoy tenemos, la PNC es la pandilla nacional civil. Es lamentable el papel. A ver, pero es demasiado peyorativo también esa. Claro que, pero las actitudes que percibe la gente en el territorio es eso. Y yo creo que el territorio hoy es el que es la gran pregunta, o sea, que hay que dotar. Se puede juzgar por 1 o 2 malos como lo hay en cualquier otro rubro, ¿no? Claro. Pero no se puede hacer una generalización de esa manera. Pero la gente a nivel general lo percibe así, y eso es lo que recibe usted. Y se ha inyectado. Yo creo que el territorio tiene que tener y tiene que hacerse, o nos tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo tenemos que inyectarle al territorio? Porque yo creo que el territorio necesita muchos psicólogos, necesita muchos sociólogos, el territorio necesita policía comunitaria, una policía comunitaria que respete los derechos humanos. Recuerden que en los últimos 4 años han sido más de 1600 personas que han sido asesinadas. ¿Y la delincuencia responderá a ese esquema, claro, a ese esquema que usted está planteando? Es que la violencia y la criminalidad se alimenta de ella misma. Es decir, decía ¿cómo se llama? Una catedrática de la UCA que estuvo en el UDOP, decía de que... Janet Aguilar. Janet Aguilar, un Twitter famoso que tuvo. Sí, que donde decía que lo que está ahora es producto de lo que también la autoridad le ha dado a la delincuencia. Es decir, entre más violencia... Más violencia. Pero claro, es lo que yo vengo a decir. Es decir, en seguridad pública, la ciencia de la conflictología, eso es lo que explica. Es decir, a más violencia, más violencia. Yo sé que toda la persona, incluso hasta diputados, que llaman a este tipo de acciones mucho más punitivas, incitan a la violencia. Hay diputados, diputadas, hay incluso policías que
esto tiene mucha acogida en la población. ¿Por qué? Porque la población está totalmente agotada. Tenemos una parálisis por el miedo, tenemos comunidades totalmente paralizadas, criminalizadas. Entonces, todo discurso del manodurismo, de la violencia, esto tiene muy buena acogida en la población, pero no nos damos cuenta que esto no es la solución. Esas son medidas punitivas que tienen mucho populismo en medio de la sociedad, pero creo que no podemos estar funcionando y hacer funcionar las políticas de seguridad desde la herida, desde el golpe, y recrudeciendo el círculo de la violencia, que es lo que tenemos hoy en el país. Su propuesta es de que hay que tratarlo con un modelo de asistencia psicológica, sociológica. Yo creo que tiene que tratarse el modelo, no estar constantemente dentro de la ciencia de los conflictos entretenidos en el caos de la violencia. Y a ese caos de la violencia le estamos inyectando más caos, sino que tenemos que empezar a desmontar conflictos históricos, conflictos económicos, conflictos sociales, conflictos políticos, conflictos de inversión del territorio, porque el territorio al final es el que es la pregunta. ¿Qué es lo que genera conflicto en el territorio? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que genera conflicto en Mexicanos? ¿Qué es lo que genera conflicto en San Miguel? ¿Qué es lo que genera conflicto en Cabañas, en La Paz, en Chalatenango? Esa es la pregunta por el conflicto, y es desmontando conflictos como podemos desmontar violencias. El ocio, es decir, el ocio, la falta de oportunidades. Al final, lo que activa un conflicto... Y otro sector que también ya es desde luego otro mundo, pues, de andar en actividades delictivas, pues, o sea, claro. Ahí encuentra de todo. Sociológicamente es un tema que lo hemos analizado mucho acá. Pero incluso a la policía en este caos no puedes azuzarla o meterla también y exponer la vida de un policía, porque los policías viven tan vulnerables como vivimos todos los salvadoreños por sus condiciones económicas y por la situación que tienen, que están muy mal pagados, tienen poco reconocimiento. Por eso a los policías hay que dotarlos, y a la Policía Nacional Civil, para que entren al territorio con una mayor profesionalización. Es decir, yo creo que necesitamos fortalecer la prueba científica, necesitamos fortalecer la investigación, y no tenemos que estar viendo solo policías corriendo con el gatillo a ver a quién disparan, que en una de esas también se puede ir una persona civil que no tiene nada que ver con este conflicto. Pero también hay unos tratados internacionales. Al final vivimos en un Estado de Derecho y somos una democracia. Ya hemos pasado la página de esos estados dictatoriales que se cargan a la gente de cualquier manera. Usted estuvo siendo miembro del Consejo de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, ¿no? Sí, en los inicios fue fundador, en los inicios, ¿no? Fui fundador del Consejo Nacional de Convivencia Ciudadana. Sí, de seguridad. ¿Qué le trae a colación con su análisis? Mire, el trabajo que se ha hecho con relación a ello. Yo creo que el trabajo Porque ellos han apostado mucho a la prevención. Que el trabajo que se ha hecho es loable. Me parece que el plan El Salvador Seguro tiene elementos muy importantes. Lo que pasa que todavía no hemos dado el salto de ese consejo a generar dos elementos fundamentales que el país tiene que tener. Primero, una política de prevención, rehabilitación y reinserción. Yo no sé por qué los diputados y diputadas, siendo este el problema prioritario para la población de salvadoreña, tenemos y han pasado 10 años de las políticas y del gobierno del FMLN, 20 de los gobiernos de Arena, y entre los 30 años no han logrado aprobar la política de prevención de la violencia. Es decir, nosotros le hemos presentado, como FEDPAD ha presentado la política de prevención de la violencia. Esto lo tienen todos los diputados, los 84 diputados tiene esta política de prevención de la violencia. No sabemos por qué esto, que es la prioridad, no la han votado. Claro, ahí están los resultados electorales. Es decir, esta es la prioridad del país. La sociedad civil le ha entregado la política. Es una política integral.
Entonces, esto es uno de los grandes desafíos que tiene el Consejo Nacional. Y el segundo gran desafío que tiene el país y el nuevo gobierno es: no podemos tener un ministro de Seguridad y Justicia con esa visión política esquizofrénica. No puedo tener un ministro administrando centros penales con la problemática y el hacinamiento que tiene centros penales, administrando la policía con los problemas que tiene la policía, con los señalamientos que ha tenido de relatores internacionales, y a la vez administrando a Prepaz con la política de prevención y administrando la dirección de víctimas. Bueno, pero hay otro sector que hay que dividir la función y hay que generar una institucionalidad. El Instituto Nacional de Prevención Social de la Violencia, o el viceministerio, o un ministro específico que se encargue de dinamizar esta política, y el impuesto de la seguridad, que cada vez que recogen un puchito, hoy tenemos 70, ¿qué hacemos con él? Mañana tienen 50 millones, se reúne ¿qué hacemos con estos 50? No puede estar. Bueno, el impuesto de la seguridad... ¿Hay que eliminarlo a su criterio? Claro, no. ¿Hay que eliminarlo? No hay que eliminarlo. Porque el nuevo gobierno ha dicho que sí lo va a eliminar, ¿no? Creo que eso es un error. Es decir, el impuesto de la seguridad tiene que permanecer, ese o otro, pero sí tenemos que pagar los salvadoreños, porque tenemos un problema muy serio. Tenemos que pagar un impuesto de la seguridad, y debería tener una visión de política, un presupuesto quinquenal, y estar ya todos sabedores que el presupuesto de la seguridad es para dinamizar la política de prevención, para dinamizar la política de reinserción y fortalecer la persecución del delito, siempre que se respeten los derechos. No le tengamos miedo a los derechos humanos. La ausencia de derechos humanos es una de las causas por las que tenemos altos niveles de violencia. Los derechos humanos no es una amenaza, es una oportunidad para la paz. Ok, voy a hacer una pausa y regresamos un poco a hacer un análisis concluyente de esta situación, y sobre todo también, usted tocó un tema que me parece que es bien interesante, no pasarlo por desapercibido o soslayarlo acá en este programa, y es la responsabilidad de estos instrumentos legales que tiene la Asamblea Legislativa y que no han sido aprobados. No. Yo no sé si esa es la misma ley que se habla sobre la ley de reinserción. Sí. ¿Verdad? Que habla de un mecanismo de cómo ir desmontando la estructura, ¿verdad? A partir de una mano que el Estado y esta la hemos debatido con ellos, hemos estado en la Comisión de Seguridad y interesante, vamos a hablar un poco más en detalle de eso, porque es importante poner en relieve un análisis concluyente que le permita al nuevo gobierno asumir, desde luego, con mucha responsabilidad, esa ruta de vuelo que debe de tener, resolver uno de los principales problemas que tienen los salvadoreños, que tenemos los salvadoreños. Cómo regresar a la paz, cómo dejar atrás en el pasado, cómo dejar en el pasado el tema de la violencia. Regresamos con esas cifras cuando volvamos. Imagínate la muerte de policías que hay en el país. Vamos a hablar de eso también cuando volvamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Preguntan acá, consúltenle, Ernesto, si en algún momento cuál es la salida que se le puede dar para desmontar todas esas estructuras delictivas que tenemos hoy en día. ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que sí. Es decir, el país es muy fácil, no es difícil sacarlo de la violencia en la que está y destruir todos los grupos criminales que hay en el país. Es decir, yo creo que hay tres elementos fundamentales que el país tiene que tomar, y el nuevo gobierno ojalá que lo retome. Primero, tiene que retomar con seriedad una ley de prevención, rehabilitación y reinserción de la violencia. Yo lo decía, sí, ya la tienen, ya la han debatido, y ahí la tienen que tomar. El segundo elemento fundamental que tiene que tomar es una depuración
de la Policía Nacional Civil y una reingeniería de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil tiene que priorizar y respetar los derechos humanos fundamentales, pero tiene la policía que fortalecer la investigación científica del delito y la persecución y la prevención del delito de una manera más científica. Segundo, la policía tiene que fortalecer la policía comunitaria y la policía de proximidad en los territorios y todo el tema de la inteligencia y de los saberes territoriales. Y tercer elemento fundamental que tenemos que tomar como país es que las personas, la población, tenemos que generar procesos educativos para la violencia cultural y la violencia estructural. Es decir, tenemos que romper el círculo de la violencia. Los salvadoreños tenemos que salir y dejar de ser rehenes de esos discursos de populismo punitivo, donde creemos que la violencia la vamos a solucionar con más violencia, la vamos a solucionar con mano dura, la vamos a solucionar matándolos, quemándolos. Eso es, esa violencia cultural que está impregnada en el ADN de nuestra cultura, la tenemos que vencer y romper. Si somos capaces de hacer estos tres elementos fundamentales, creo que el país, con 2 o 3 ministros que lideren esta propuesta, podemos y tenemos capacidad. Y hay muchas ONGs que tienen mucha expertise en tema de territorio. A ver, le preguntan acá cómo entender su propuesta, porque al final deja un sabor que usted defiende más a los delincuentes que a las víctimas. Al revés, es decir, quienes han fortalecido la delincuencia, quienes han fortalecido la criminalidad, han sido aquellos y son aquellos que creen que la violencia se soluciona con violencia. Aquí estamos, 30 años. ¿La política, a su criterio, la política de seguridad ha fracasado o ha fallado? La política de seguridad en estos momentos y estos niveles, es decir, yo no puedo hablar de éxito en estos últimos años cuando tengo más de 500 policías asesinados. Esto me está diciendo y me está dando un indicador. Mira qué niveles de la muerte de policías en los últimos años. Esto no me da a mí un indicador de que la política es un éxito. ¿Cómo va a ser un éxito la política de seguridad si no hay política de seguridad? Si no hay política de prevención de la violencia, ni prevención primaria, ni prevención secundaria, ni prevención terciaria. Los 3 niveles de la prevención, dentro de los estándares internacionales, no hay acciones ni política, no hay aprobación de la política. Es decir, no creo que... Por eso hay que tener cuidado por este discurso, y yo le digo a la población en general, tengamos cuidado. Yo sé, cuando tú te pegan un golpe, no es el mejor momento para responder con otro golpe. Un golpe lleva a otro golpe. Y creo que hay que enfrentar la criminalidad con todo el peso de la ley, pero de una manera elegante, con investigación científica, con policía próxima, y no exponiendo a nuestros policías a esa vulnerabilidad y a esos niveles en los que se encuentra la criminalidad. La policía hay que respetarla, hay que cuidarla, y no es este el camino. ¿Qué giro o qué componentes novedosos debe de tomar una nueva política de seguridad hoy que estamos a las puertas de asumir un nuevo gobierno, a su criterio? Ya para ir concluyendo porque se nos está yendo el tiempo. Bueno, yo creo que lo más novedoso que puede tomar es generar una verdadera cultura de paz desde un enfoque de gestión y transformación de conflictos y hacerse la pregunta por el conflicto. Y primero, el nuevo gobierno no puede esperar, tiene que presentar inmediatamente, el primer día de gobierno, la aprobación a los diputados de la política de prevención social de la violencia, reinserción y rehabilitación. Segundo, tiene que generar toda una reingeniería en la Policía Nacional Civil y que sea una policía que enfrente la criminalidad dentro de los marcos del Estado de Derecho y respetando los tratados internacionales. Segundo elemento fundamental. Y tercero, tiene que generar 2 ministerios. Un ministerio que atienda a la policía de una manera coherente y responsable y que atienda centros penales, y un ministro que dinamice la política de prevención, de reinserción, y el impuesto de la seguridad que dinamice estos 2 grandes ministerios. Creo que la población tiene que tener claro estos indicadores y la gente, todos los salvadoreños y salvadoreñas, tenemos que vencer ese demonio que nos han metido dentro, que creemos que la violencia
genera paz. La violencia lo único que nos va a generar es la situación que tenemos. Padre, me da mucho gusto haber conversado con usted después de un largo tiempo de que no lo teníamos. Muy bien. Vamos a estar más de cerca conociendo e interpretando los estudios que hace FESPAD y desde luego con su presencia. Gracias por haberme acompañado. Gracias a usted, Ernesto, y a todos los que nos han visto. Feliz día. Bueno, por mi parte, eso es todo por hoy. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. El camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.